a firmar el nombre. Perdón, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Para qué está? ¿Están aquí? ¿Ya entraron todos? Sí. ¿Había una muchacha? Están todos. Bueno, hoy se ve que el frío sí nos hizo mella. Pero bueno, agradecerles nuevamente que se encuentren aquí en este ciclo de charlas. Y bueno, hoy es una propuesta bastante diferente a lo que venimos viendo. Va a estar a cargo de Martín Sastre, que es artista y director de cine. Él capaz que después les puede contar algo, si ameritan o no. Pero bueno, igual Florencia va a hacer una pequeña presentación. Vista por Evo. Ahí está. Y bueno, contarles que justamente, como ya ustedes son nacidos de este ciclo de charlas, Martín no, pero bueno, este ciclo de charlas justamente trata de ver las casas quintas patrimoniales, en este caso del entorno del Museo Nacional de Antropología, pero obviamente es extendido a toda aquella casa que tenga un valor patrimonial, un valor histórico, y la idea es verlas desde diferentes miradas. Han venido historiadores, arqueólogos, arquitectos, y bueno, y hoy sería un poco tu mirada, que es diferente, es más de artista, pero también más de ciudadano, porque entiendo que tú lo que estás haciendo es una propuesta concreta sobre este tipo de casas en particular, que ya la veremos ahora. Y bueno, simplemente esto, una nueva mirada a casas históricas, a casas patrimoniales. Así que bueno. Y muchas gracias por recibir nuestra propuesta. A ustedes. Bueno, voy a presentar a Martín Sastre. El primer acercamiento que tuve con él fue a través de una nota que salió en La Diaria. Me pareció sumamente interesante su propuesta de proyecto de ley Lala, que él luego nos va a contar. Y a partir de ahí le escribí al Instagram y amablemente me respondió que sí, que estaba dispuesto a venir a dar una charla público en general sobre su proyecto. Les voy a contar un poco sobre Martín. Es artista y director de cine, considerado uno de los creadores audiovisuales más importantes de su generación en Latinoamérica. Ha expuesto en bienales internacionales como Venecia, Buenos Aires, Praga, Montevideo, Busan, San Pablo, La Habana, entre otras. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas como la del Museo de Arte Contemporánea de Castilla y León de España, Daros de Arte Latinoamericano Suiza, Museo Guggenheim de Nueva York, Estados Unidos. Su último largometraje, Naya Nataya, fue estrenado en el 39º Festival Internacional de Cine de Moscú y fue uno de los contenidos más vistos en Netflix durante 2020. Él nos va a hablar sobre Ley Lala, cómo detenemos el genocidio arquitectónico del Uruguay. Bueno, muchas gracias. Me dan un poco de vergüenza las presentaciones, pero son necesarias. Gracias por acercarse. Bueno, yo en realidad lo que quería es contarles un poco en el viaje en el que estoy y que creo que estamos todos, que de alguna forma creo que empezó desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria yo vivo en una casa antigua del centro de Montevideo que mi abuela Lala conservó con todos los elementos originales de la casa, con todos los elementos patrimoniales, los azulejos, los mosaicos, las maderas, las puertas, todo era original y vi como el trabajo que costaba mantener todo eso, ¿no? Muchas veces para hacer reformas le decían, bueno, mire señora, tenemos que levantar los mosaicos, hacer las cañerías de nuevo, y mi abuela decía, no, si no me asegura que los mosaicos quedan como estaban puestos, no hago las cañerías. Y un poco viendo como ese ejemplo, siempre me llamó la atención cómo se destruían casas en Montevideo. Si bien cuando yo era chico no era un fenómeno tan exponencial como ahora, siempre, desde que tengo memoria, veía cómo derrumbaban casas que eran obras de arte y hacían edificios que no eran obras de arte. Más adelante, bueno, yo empecé a estudiar cine desde que era muy chico en Cinemateca, en un curso que se llamaba Cine para Niños, que duró como 2 o 3 años, pero en paralelo también estudiaba arte, iba a talleres de pintura y de plástica en general, pero cuando tuve que elegir qué estudiar, elegí arquitectura, justamente porque siempre me gustó. Y
cuando llegué a tercero más o menos, ya estaba bastante decepcionado con la facultad porque me da cuenta que los conceptos que manejaban mis profesores no voy a decir que no me interesaban, que en realidad no me interesaban, pero creo que el principal problema es que no congeniaban con los conceptos que a mí me interesaban de la arquitectura. Entonces era como una lucha permanente, tenía muchos problemas con los profesores, porque además yo veía que las profesoras y los profesores eran los que hacían los edificios que a mí no me gustaban, que atentaban contra la belleza de la ciudad, que a mí sí me motivaba a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, finalmente un día hice un trabajo de arte y tecnología que fue un poco como fue mi carta de renuncia a la facultad, donde expresaba todo esto de lo que estamos hablando. Esto fue en el año 98, cuando dejé la facultad. Y el otro día la encontré, justamente en el proceso de recuperación de la casa de mi abuela, encontré un montón de cosas de mi historia que estaban guardadas en cajones, y encontré ese trabajo de la facultad. Y lo que decía en ese escrito era eso, decía qué ciudad están haciendo los arquitectos formados en la Universidad de la República, qué Uruguay vamos a dejar. Está todo bien con que la arquitectura tiene que ser un negocio, eso lo entiendo perfecto, todo tiene que ser un negocio, porque de algo hay que vivir en el mundo, en el sistema capitalista en el que estamos, pero la verdad es que yo veía como una actitud muy responsable por parte de mis propios profesores, que te enseñaban una cosa, pero después en la práctica profesional, diciendo que bueno, que se hacía lo que se podía y que tal y que no sé qué, estaban destruyendo la ciudad de valores arquitectónicos, dejándola con edificios sin ningún interés. Entonces dejé la facultad, lo cual fue en su momento como bastante fuerte, porque en realidad me iba bien, pero nada, dejé la facultad, decidí dedicarme al arte y bueno, y agarré por otro lado, ¿no? En el medio de eso me becaron para ir a estudiar a España, a hacer un máster en artes visuales. Y entonces ahí, en Madrid estuve viviendo muchos años, y un día yo estaba, cuando recién había llegado, la beca era de prácticas en Casa de América, que es un centro cultural dedicado a las culturas de toda América. Entonces, un día en Casa de América, que es en el Palacio de Linares, que es así como un palacete, digamos, esto es una villa, bueno, es distinto, pero era una casa particular de los marqueses de Linares, es uno de los palacios como más lujosos de Madrid. En la tercera planta, que era donde estaban las oficinas, cuando salí del ascensor vi los mismos mosaicos que había en la casa de mi abuela en Montevideo. Y eso me llamó la atención y dije, ¿qué es estos mosaicos acá en un palacio en Madrid? Que son los mismos que yo veía todos los días en la casa de mi abuela. Y entonces ahí me puse a investigar y descubrí a los mosaicos Noia. Noia era una fábrica en Valencia que hacían mosaicos, inventaron un sistema de mosaicos que tiene no infinitas, pero casi infinitas posibilidades de armado. Entonces es muy difícil encontrar que sean iguales los diseños, ¿no? Y son muy resistentes, bueno, tienen un montón de ventajas que hicieron que casi todas las viviendas así lujosas de la época de principios del siglo XX en Europa, en Rusia, la aristocracia rusa, bueno, en un montón de ciudades en Europa pusieran mosaicos Noia, ¿no? Entonces, eso fue cuando recién llegué a Madrid. Cuando recién volví a Uruguay por la crisis del COVID, yo en el medio viví en Buenos Aires. Con la crisis del COVID quedé de este lado y resolví quedarme. Y me encontré porque realmente fue así como una sorpresa, con la noticia de que luego de que mi abuela había fallecido, le habían dejado la casa a un familiar que no la cuidó. Y mis tíos y mi madre, que son 6, habían resuelto vender la casa y ya la tenían como
acordada, no sé, con un boleto de compra ya firmado con un constructor que la iba a tirar y iban a hacer un edificio. Yo creo que me escondieron la información y me la dieron cuando ya estaba todo firmado, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue una revolución interna muy, muy fuerte. Y un día fui a la casa de mi abuela, que se llamaba Lala, y encontré esto y espontáneamente hice este video. A ver si lo podemos ver. Llego a lo de Lala y me encuentro esto, miren. Estos son mosaicos Noia. ¿Alguien sabe cómo recuperarlos en Montevideo? Son una verdadera obra de arte. En la mayoría de los casos pasan desapercibidos porque se desconoce su valor patrimonial. Un catálogo de los mosaicos Noia distribuidos por la región. Además, pedirán que las administraciones local o regional incentiven a los propietarios particulares para la conservación de estas joyas de cerámica, como ya se hace en otras ciudades como Barcelona. Bueno, subí ese video con unos fragmentos que encontré en YouTube de un noticiero español, donde contaban que a las casas que tienen mosaicos Noia se hace como un mapeo, les dan un montón de facilidades fiscales porque entienden que es más difícil mantener estos mosaicos que un suelo contemporáneo. Entonces lo subí al Instagram un poco indignado con todo lo que estaba pasando en la interna, pero también viendo cómo, no solamente la casa de mi abuela, cómo en Uruguay en general no se valorizan este tipo de trabajos y no se tiene la conciencia cultural de lo que estamos viviendo. Y de alguna forma, ni yo tampoco, si bien apreciaba que eran lindos, recién tuve que viajar a Madrid y pisar otros en un palacio para darme cuenta el valor patrimonial que tenían. Entonces subí este video en internet. O sea, a la media hora yo estaba hablando con mi hermana y dije, che, qué raro, ya tiene como 2000 reproducciones. Y entonces empecé a darme cuenta que había todo un caudal social de gente que está harta de que estén destruyendo este tipo de construcciones en Uruguay, porque básicamente lo que se está destruyendo son nuestras historias en común. La casa de mi abuela no es un palacio, es la típica casa rioplatense de principios del siglo XX, desde 1915, como hay todavía miles en Montevideo. Lo que sucede es que no importa que sea una casa u otra, o que haya nacido Juana Ibarburu o el prócer tal o quien, sino que lo que se trata de estas casas es que forman un entramado que es único en el mundo y que es irreemplazable. La única ciudad que tiene esta riqueza arquitectónica como Montevideo es Buenos Aires, porque es un fenómeno típico del Río de la Plata. Estas casas no existen en otras partes del mundo. Creo que el rasgo arquitectónico más distintivo que tenemos en la cultura rioplatense y que se está perdiendo a paso acelerado, ¿no? Entonces, a partir de ver esa preocupación en los comentarios que me dejaban y mi preocupación personal en el tema, me puse a investigar. Y enseguida me pregunté, ¿existen beneficios fiscales para conservar casas con elementos patrimoniales? ¿El Estado da alguna facilidad a las intendencias? O por lo menos nos descuentan el IVA a los gastos de restauración, como se los descuentan a los que hacen los edificios, que tienen unas ventajas fiscales impresionantes. Y un amigo me contactó con el presidente de la Comisión de Patrimonio, William Rey, y le pasé unas preguntas, y estas son las respuestas de él. Frente a la pregunta de si existen beneficios fiscales para aquellos particulares que quieren conservar sus casas porque son bienes patrimoniales, al igual que existen beneficios fiscales para empresas que construyen en determinadas partes de la ciudad, la respuesta es no existe, y bien podría existir. Bueno, y a William le pasé una serie de preguntas. ¿Existen préstamos bancarios flexibles para conservar casas patrimoniales?
Y otras preguntas que no están acá, pero para ahorrar tiempo, todas las respuestas eran que no había ninguna ventaja, que no existe nada, no hay una legislación siquiera. Bueno, entonces ahí me empecé a plantear seriamente, decir, bueno, pero entonces lo que se necesita es que haya un marco legal, no podemos... También me puse en contacto con mucha gente de los colectivos como Paren de Demoler y otra gente, ¿cómo se llama? Patrimonio Activo, que hace muchísimo tiempo que ellos están haciendo como denuncias públicas cada vez que se tira una de estas casas abajo. Hicieron con el esfuerzo propio un mapeo de todas las casas del centro y del cordón, hicieron una medida cautelar frente a la Junta Departamental y la Intendencia para que esas casas no se tiren, que ahora caducó y las volvieron a empezar a tirar de nuevo. Y eso, ¿no? Están sensibilizando a la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Entonces también me puse en contacto con ellos. Pero yo decía, no podemos salir a ponernos frente a las topadoras cada vez que van a tirar una casa. Lo que tiene que haber es una ley clara y que diga, o sea, que el Estado nacional y departamental se expidan. ¿Nos interesa o no nos interesa el patrimonio? ¿Nos interesa conservarlo o nos interesa el negocio inmobiliario? Nos interesa que el patrimonio sea regido por las leyes del Estado o por las leyes del mercado. Es muy simple, no hay términos medios. En una reunión que tuve con alguna autoridad, me decía, no, lo que pasa es que es un tema muy difícil porque la propiedad privada, uno no puede decir lo que tiene que hacer con la propiedad privada. Yo decía, mirá, la propiedad privada es tu propiedad, pero el patrimonio es de todo el mundo. Si vos vas, no sé, tenés una casa, el otro día me contaba una representante de la UNESCO que tiene una amiga que vive en París que justamente ahora hace poquito descubrió que si abría una ventanita chiquita en un rincón de la habitación veía la Tour Eiffel y que si tenía esa ventanita el valor de la casa le subía no sé cuánto porque tenía vista la Tour Eiffel. Y que para hacer esa ventanita tuvo que hablar primero con todo el consorcio de la casa, después con la Sociedad de Arquitectos de París. Cuando finalmente le aprobaron, le dijeron, sí, usted puede hacer esta ventana, pero no el balcón, porque rompe la armonía y el eje, y ya hay otra ventana parecida a la suya en la calle, en 2 casas más allá. Entonces, claro, eso lo que permite es que vos transites por París y veas un paisaje armónico que mantiene su patrimonio y que sigue vivo. Que no es lo que te pasa acá. Yo ahora vine del centro hasta acá y claro, ves no solamente las casas que tiran, sino las reformas que hacen los propios propietarios con el criterio de cada uno, que a alguna le puede salir bien, pero la mayoría salen mal. Entonces te pasa eso de que, qué sé yo, en una misma vivienda de bajos y altos tenés la pollería que tiene todo el frente de verde, el taller mecánico que es amarillo y los aires acondicionados desde arriba que dejaron de funcionar pero quedaron ahí. Realmente no hay ningún tipo de reglamentación urbana de nada. No solamente además atenta contra el patrimonio urbano de la ciudad, sino que además es peligroso, porque los aires acondicionados que están colgando, no sé, en el edificio Ciudadela, en la Plaza Independencia, que son cientos, no sé si tienen mantenimiento o si están bien agarrados, o bueno, en fin. Hay un millón de cosas ahí que no están legisladas. Entonces, yo les dije a los chicos de las asociaciones de patrimonio, mira, yo no sé si puedo invertir mi tiempo, no sé si tengo como el caudal de energía como para pararme en cada casa que van a tirar. Lo que sí sé que quiero es conservar la casa de mi abuela y para eso se necesita una nueva legislación. Así que voy a lanzar esta iniciativa que es la Ley Lala. Básicamente la Ley Lala lo que propuse fue que se incluya la restauración dentro de la ley de vivienda existente con todos los mismos beneficios que tienen las empresas privadas, los promotores privados, para la gente que quiere conservar sus casas y restaurarlas. Entonces,
bueno, a partir de ahí empecé con una campaña. Y a la ley le puse Ley Lala, un poco un homenaje a mi abuela que contra viento y marea mantuvo esa casa gigante sin ninguna ayuda de nadie, medio de forma totalmente quijotesca, y de todas las Lalas y todas las abuelas que hay y abuelos que de alguna forma nos legaron también esas construcciones, que la siguiente generación no las sabe valorar, no las sabe cuidar, y termina pasando esto que pasa ahora, donde se está destruyendo todo y estamos perdiendo como nuestra propia identidad arquitectónica. Bueno, como les decía, finalmente aparecieron 2 personas que se ofrecieron a rescatar los mosaicos de la Casa del Ala, y a través de Instagram, como les decía, fui conociendo un montón de gente muy interesante que está trabajando por mantener el patrimonio de forma anónima, ¿no? Y bueno, ahí entonces, digamos que con esa experiencia en medio de todo eso, un día llamé a mi madre y le dije: mirá, mamá, no sé dónde voy a sacar la plata, pero no quiero que tiren la casa, ya veré cómo la compro, yo les pago la multa que firmaron con la empresa esta de los edificios, pero no quiero que tiren la casa. Y me dijo: ay, Martín, qué increíble, me acaba de llamar el hombre que se le cayó el inversionista. Dije: no, primer pie adentro. Y después, nada, justo recibí un dinero, bueno, empecé a comprarla, a mantenerla y a restaurarla, ¿no? Entonces ahora ya estoy viviendo ahí, en la casa de mis abuelos. Son 5 generaciones de mi familia vivieron ahí. Y me gustaría mostrarles, pero igual creo que se lo pueden imaginar, la casa. Después que falleció mi abuela en el 2014, vivieron parientes lejanos que le prestaron la casa. Bueno, la típica historia, ¿no? Como de desidia. Okay. Y la casa se fue deteriorando de una forma feroz. Cuando entré finalmente a la casa, el jardín era tipo el Amazonas, las claraboyas estaban todas destruidas, no había luz, qué sé yo. Era realmente una situación dantesca. Y entonces, en ese momento, cuando ya había decidido comprar la casa y empezar a arreglarla, encontré... Bueno, primero hice este video que me gustaría mostrarles, a ver si lo podemos ver. Ahí como algo, ¿no? Cuando yo era chico veía la señal de ajuste de los ruiditos. Así que bueno, imaginémoslo. Les pongo acá en mi teléfono, a ver si lo ven. Atención, gran liquidación patrimonial. Hotel San Rafael, carpintería de Laurel chileno. Tejas especialmente traídas desde Portugal y por supuesto pinturas murales únicas. Hoy todo destruido, un gran basural. Y además tenemos el edificio de Asimacos, un gran ejemplo de modernismo y arte. Hoy totalmente destruido. En su lugar, un galpón sin ningún valor patrimonial. ¿Quién paga? Usted paga. 18 de julio, frente. ¿Para? ¿Cuándo tiraron la universidad? Muchas y muchos de ustedes se acordarán de la publicidad de Chele Calzado. Los que no la vieron, por favor, fíjense en YouTube porque eran increíbles. Entonces, bueno, hice como una parodia, una publicidad de Chele, que es un poco para ilustrar eso, como de que bueno, es todo descartable, ¿viste? El Hotel San Rafael, adiós, no sé qué, sí, un basural, el edificio de Asimacos, sí, una porquería, dale, vamos a hacer un galpón. Lo que de alguna forma quería representar es realmente la actitud que existe, tanto
por parte de un sector de la sociedad como de los políticos. No existe en la agenda de ningún partido político el tema del patrimonio. No existe. Entonces, lo curioso, bueno, que haya desaparecido el San Rafael y que ahora no haya nada, haya un descampado, nos habla además de dónde proviene todo este boom inmobiliario que hay ahora en Uruguay, ¿no? Ese sistema de gastar dinero por gastar dinero, que yo ya lo vi en España a principios de los 2000, es un clásico de los lavados de activos, de la corrupción. En España se decía hacer pozos para volver a taparlos, y te encontrabas autopistas que no iban a ningún lado, aeropuertos a los que nunca llegó un avión, museos que salían como hongos por todos lados, con un sobrecoste. Yo, hace poco estaba con unos arquitectos de Argentina que hablando de la corrupción argentina, y yo decía, no, pero en España también existe eso. La ciudad de las ciencias que hizo Calatrava en Valencia tuvo un sobrecoste de 60 millones de euros. Y pensaba, qué increíble, no sabía. Entonces, mientras estaba hablando con ellos, lo googleé y no eran 60 millones, eran 120 millones de euros de sobrecoste. Entonces, ese tipo de dinámicas yo ya la vi. Es cuando hay un dinero que no se sabe dónde poner y que está ahí dando vueltas, y es notorio que en Punta del Este la mayoría de los edificios nuevos están completamente vacíos, y los que están haciendo acá en Montevideo, que es un monoambiente que sale $120.000, también. Bueno, cuestión. Yo, por eso, no me iba a poner a luchar contra la corrupción y la especulación inmobiliaria. Yo lo que me puse la meta fue decir, hay que sacar esta ley. A partir de que salga esta ley, todo lo demás viene solo, ya existiendo una normativa, ¿no? Entonces, bueno, me metí de lleno en la obra de mi casa, en lo del ala, y les voy a mostrar de acá. No, lo que pasa no se va a ver. Les cuento mejor, más tranquilo. Hagamos de cuenta que voy a sacar mi foto. ¿Qué querés pasar? ¿Fotos de la casa? No, son los videos y las fotos que tengo acá en el Instagram. Pero las fotos podés, capaz que el video no te lo carga, pero... ¿Sí? Sí, las A ver. porque si estamos viendo esa pantalla. Pero vos con las fotos. Ahí, mira, bueno, acá un poquito se ve. Cuando me lancé a la reforma, encontré que no había planos originales de la casa. Hasta donde yo sabía, mi familia la compró en los años 50, y antes de mi familia había vivido un escritor que se llamaba Valeriano Magri, que era de La Valleja, del círculo, muy amigo de Paco Spínola, de Borges también, y era médico. Y hasta donde yo sabía, o yo pensaba, los Magri habían hecho la casa. Entonces tuve que ir al archivo histórico del Cabildo y pedí los planos, para pedir los planos originales de la casa. No lo encontraron, pero encontraron de una reforma del año 41, cuando se habían mudado los Magri. Entonces dije, mirá, me pidieron re poco en realidad en casa. Y en ese plano del año 41 había una anotación que decía: la señorita Rita Caprario dice que no encuentra los planos originales de la casa, que se perdieron. Dije, Rita Caprario, me suena muchísimo ese nombre. Entonces lo puse en Google, puse Caprario y la dirección de mi casa. Y apareció inscripto en la Facultad de Arquitectura, Jorge Caprario, que era el arquitecto de Asimacos. Que yo no tenía ni idea cuando hice ese edificio, que Jorge Caprario había vivido en mi misma casa. Entonces, bueno, nada, ahí justamente el edificio Asimacos, que además la demolición fue como emblemática de toda esta mentalidad de destrucción del patrimonio, de no cuidado del patrimonio,
que estamos sufriendo ahora, ¿no? Me pareció como increíble, me puse en contacto con la nieta, nada, intercambiamos un poco de información. Hay una foto que no la puedo encontrar ahora, pero sacando empapelados de la casa encontramos unos diseños que había hecho Caprario con unos stencil, con pintura, así como unos motivos vegetales iguales a los que él usaba en sus fachadas. Entonces ahí también me empecé a dar cuenta que rescatando mi propia historia, también estaba rescatando una historia que nos es común a todos. ¿Y cuántas historias se estarán perdiendo en cada casa que se tira, ¿no? Bueno, quería también para finalizar contarles cómo mostrarles un poco el resultado de todo el proceso de restauración de la casa, pero no sé si vamos a poder. Pero bueno, en definitiva, nada, me metí en este baile por un tema afectivo, ¿no? Porque era la casa de mi abuela, es la casa donde yo me crié, pero al mismo tiempo por un tema afectivo a mi propia cultura, a las historias que nos unen a todas y a todos nosotros y que forman parte del entramado de lo que somos. Creo que estamos en un momento donde también la ciudadanía ya está cansada, que no se aguanta una demolición más. Hoy me llamó una amiga y me dijo, acabo de ver una demolición en Salterain y San Salvador, de una casa que estaba divina. La gente, realmente, casas que no sabemos ni cómo son por adentro, las sentimos como propias cada una de esas demoliciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso abrí en change.org un petitorio para el presidente de la República, para la vicepresidenta, que es la presidenta de la Asamblea General, y la intendenta de Montevideo, que es change.org Ley Lala Patrimonio, donde básicamente se pide que exista una ley que contemple 3 puntos. Primero, que tenga las mismas exoneraciones o facilidades fiscales una persona que quiere restaurar una casa que alguien que la destruye para hacer apartamentos. Que todas las casas, las construcciones hechas antes de 1960 tengan una medida cautelar de no demolición hasta que se demuestre lo contrario, que no tienen ningún elemento patrimonial y se puede tirar. Y por último, ¿cuál era lo último? No me acuerdo. No me fijo acá porque... Se las leo, es cortito. Dice, la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico debido a un uso indiscriminado de la Ley de Vivienda promovida 18.795 es pública y notoria. Casos emblemáticos como el edificio de Asimacos en Montevideo o el Hotel San Rafael en Maldonado nos obligan a reflexionar. La conservación de nuestro patrimonio debe ser regida por las leyes del mercado o del Estado. Tuve la fortuna de crecer en una casa antigua conservada por mi abuela Lala sin ninguno de los beneficios que hoy gozan quienes destruyen nuestro patrimonio, y es tomando su ejemplo que proponemos la creación de una ley Lala de protección patrimonial basada en 3 pilares. Más beneficios fiscales a quienes conservan viviendas de valor patrimonial que a quienes las destruyen. Prohibir la demolición de todos los edificios construidos antes de 1960 hasta que se demuestre que no contienen elementos patrimoniales. Y 3, que era la que no me acordaba, fomentar la restauración e inclusión de edificios patrimoniales en nuevos proyectos inmobiliarios bajo la denominación patrimonio sustentable. Con la creación de la Ley Lala exigimos que nuestro derecho al patrimonio cultural reconocido por la UNESCO y la Declaración de los Derechos de la OEA sea respetado y asegurado por nuestro gobierno, contemplado en nuestras leyes y aplicado por las administraciones municipales. Quedamos a disposición para avanzar. Martín Sastre y firmantes. Ya hoy vamos 3.015 firmas y bueno, cuando lleguen a las 5.000 se lo voy a presentar a todas las autoridades mencionadas acá en el petitorio. Y hoy además lancé otra convocatoria que es declarar al conjunto de la arquitectura rioplatense Monumento Histórico de la Humanidad.
me junté por mi cuenta con autoridades de la UNESCO y ellos mismos, la gente de la UNESCO acá, la sede regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO es en Montevideo, de la Oficina Cultural, y me reuní con ellos y ellos mismos estaban asombrados del nivel de la cantidad de demoliciones que hay en Montevideo, más pensando que no somos, no sé, Bolivia que tiene las líneas de Nazca o México que tiene las pirámides mayas. Lo único que tenemos es la arquitectura rioplatense. Si la tiramos no nos queda nada. Entonces, bueno, nada, los invito a que si quieren entren a change.org y bueno, esta es mi pequeña experiencia. Muchas gracias. Menos mal que hiciste 3 años en facultad, ¿no? No, menos mal. No, Si no estaría revolucionando todo. ya me estaba prendiendo fuego la facultad. Llegaste a tener una discusión por Sí, varias. Mirá, me acuerdo la primera entrega que tuve de taller en introductorio, la profesora me dijo, Sastre, ¿usted se cree que vive en Disneylandia o algo por el estilo? Porque yo había hecho todo un puente, hecho con piedras y no sé qué. Nunca, o sea, siempre como que mi creatividad al menos, siempre fue muy combatida en Uruguay en general, pero especialmente en la Facultad de Arquitectura. Las cosas que yo hice siempre interesaron más afuera que acá. Y si viste Miss Tacuarembó, siempre me pasó lo que a Miss Tacuarembó. Entonces la facultad fue como, realmente, ser creativo en la facultad para un alumno no estaba bien visto. Lo que estaba bien visto era agarrar algo existente de lo que supuestamente estaba bien, un referente, y copiarlo. Y yo eso no lo podía hacer. Entonces sí, tuve discusiones. Me odiaba. A mí me tocó hacer un proyecto que era un Disney en la Fortaleza del Cerro. Me tendría que haber tocado eso. Un ferrocarril que venía del puertito, ¿sabes? Desde el puertito de Montevideo venía a hacer un botecito, le subía a un ferrocarril, tenía perspectiva, todo. Qué divino. Fui la peor nota del taller, Claro. y dentro del grupo, que éramos 3, la peor nota dentro de un grupo, que eso yo nunca lo entendí, ¿no? Claro. O sea que al impulsor de la idea fue como que le pegaron feo. Tuve que argumentar que la gente que trabajaba ahí era personal, gente de jóvenes del barrio, ¿no? Y Claro. todo contenido social. Claro. Era un medio de transporte, ¿no? Pero creo que fue una manera de motivar ahí que en la Fortaleza del Cerro pasara algo interesante, ¿no? Y se dinamizara. Pero No sucedió. Pero No, no, a ver, yo no quiero decir con esto que todos los Era arquitectos una y cosa arquitectas de Uruguay sean como los profesores que justo me tocaron a mí de repente. Creo que además la facultad cambió muchísimo desde que yo fui hasta ahora, Bueno, ¿no? acá tenemos una estudiante actual de arquitectura. Pobre. Faltaba tu generación, o sea, de la generación 84, 85. Vos, usted que tiene poesía también, vos que pero además. Bueno, Jorge Caprario, ¿sabés qué? Jorge Caprario tiene un ensayo escrito en contra de la arquitectura moderna y de la visión de la arquitectura como un arte que tiene que estar en función al ser humano, muy interesante. Y él era de la generación de Vilamasco, de todos estos eran todos compañeros. Y es interesante lo que escribió Jorge Caprario, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Como la idea de, por ejemplo, ¿hay cursos de restauración en la facultad ahora? Porque cuando yo había, no existía. En realidad, depende. Yo estudio las tecnicaturas bien estructurales y hay Claro. una materia nueva que salió. Pero no en la facultad de arquitectura. No, sí, Claro. humanidades. ¿Sí? Ah, bien. No, no sé arquitectura. Hace como, no sé, 16 o 17 años, hay un diploma de patrimonio de la facultad. Ah, buenísimo. ¿Ves? Por eso hay cosas que cambiaron. Que para ya recibir. Claro. Pero es un gran avance. Es un gran avance, claro. Costó mucho. Cuando yo estudiaba, tenías que estudiar en el exterior. Claro, No tenías otra. claro. Yo no sé si tú alguna vez oíste hablar de las demoliciones en la Ciudad Vieja, en el año 80. Sí. O el grupo de estudios Bueno, el urbanos. grupo de Mariano con Arana. Mariano Arana, claro, sí. Yo Eso trabajé hicieron. en ese grupo. Ah, claro.
Bueno, ese trabajo fue fundamental para empezar a tomar conciencia. Acá no lo son ni nomás. Nosotros calculamos sin un relevamiento medido de los baldíos, que había un 12% vacío del área, no de calles, del área neta de manzanas. Claro. O sea, una cosa disparatada. Ahí se propuso como solución, frenar las demoliciones y se propuso la creación de la Comisión Especial Permanente de Ciudad. Claro. A partir de ahí, ya no se podía demoler. En el año 83 se hizo el primer inventario de Ciudad Vieja, que también tuve suerte de participar, fue súper interesante. Sí, debe haber sido un trabajo impresionante, porque en ese momento sí que se enfrentaban a la nada. ¿Lo qué? Se enfrentaban a la nada y además en pleno gobierno militar. Bueno, fue muy interesante porque justamente al estar en plena dictadura nadie podía reunirse. Ahora, como estas eran unas reuniones donde nosotros pasamos el audiovisual, una ciudad sin memoria, que era un audiovisual sobre arquitectura y las demoliciones, no había mucho motivo para prohibirlo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que se daban, cada vez había más gente que quería verlo, y a veces había que hacer 2 sesiones. Qué bueno. Porque se llenaba, y además se producían discusiones de lo más interesante. Sí, y después íbamos a liceos, íbamos a escuelas. Claro, hicieron un trabajo Pero yo creo que la Comisión de Ciudad Vieja salvó sí, claro. muchas cosas. Sí. Además aprendimos. Quienes íbamos aprendimos. Claro. Digamos, te invitamos a que conozcas Paseo del Hotel, que es un trabajo que estamos haciendo siendo arquitectos. O sea, yendo a... Me habló todo el mundo del hotel de ustedes. Me habló todo el mundo. Bueno, estás invitado, además a Dale, sí. Al final terminamos viviendo en el lugar. Terminamos, no, vamos a seguir viviendo. Me quiero, o sea, con mucho gusto. Aprendiendo de eso. Justamente de ir a colarnos como estudiantes a tratar de escuchar, de comprarnos los libritos, de ver. ¿Y por qué será que desde afuera? Claro. Lo que está pasando contigo, que me llama la atención, es que es un detalle constructivo, o sea, lo que nosotros llamamos, o sea, un elemento constructivo. Entonces es muy difícil que el común denominador de los ciudadanos, o que alguien te vaya a dar pelota con cierta palabra, por decirlo de alguna manera. No, yo vos sabés que creo que es al revés. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Me llaman, deben ser muchos jóvenes, por la belleza, por una cantidad, porque a veces cuando vos decís ese edificio, yo no, sabes que no lo veo por los colores o por algo estético, formal, sino creo que hay un tema afectivo. La gente, no cabe duda. La gente realmente se amarga con esas demoliciones. Yo la cantidad de feedback que tengo a través del Instagram es de gente que no es académica, te diría que sí, arquitectos y arquitectas se interesan. Pero no mucha más de la que no le importa. ¿Cómo decir, Daniel? Nosotros en Paseo del Hotel... Entonces ahí, pero yo creo que cada pueblo tiene la ciudad que se merece. Entonces, en definitiva, estamos en una ciudad que muestra nuestra insensibilidad general, ¿no? Y la gente vive dentro de un tubito de 4x4 porque es más barato, y es increíble que se sigan peleando por hacerlo cada vez más chico y más barato, no por hacerlo mejor. Eso es lo que a mí me preocupa. Cobrarlo más caro. Dentro de unos años va a generar un problema mental en los que habitan esos tipos de tubitos, que van a tener, viste que hay más farmacias que bares, ¿no? En Montevideo antes había un bar en cada esquina, había una farmacia en cada esquina. Entonces, ese va a ser el futuro. Pasamos por los videos. Un mini market. Los videoclubes, tremendo. Entonces, hay un efecto psicológico también. Claro que los manías dicen, no son tan Pero bueno, yo creo que es como un poco tomando tu ejemplo, ¿no? Creo que primero una toma de conciencia individual y a partir de ahí juntarse, nuclearse y empezar a despertar otras conciencias. Es decir, esto que pasa no nos tiene por qué estar pasando porque en otras partes del mundo no pasa. No hacen un shopping en Versalles porque
que no van a... Y te venden Notre Dame en pedacitos. Claro, andá a decirle a los franceses que, Es así. que la cultura no es un negocio, que viven de la cultura desde hace siglos. Entonces, creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar de cada uno, ¿no? De adentro hacia afuera y empezar a esto, a tener encuentros, charlar y sobre todo exigir a las autoridades que tiene que haber una reglamentación. Ahora está en discusión una nueva ley de patrimonio. Sí. Yo lo que no escuché bien, fue muy rápido, lo que te contestó el arquitecto Rey. Lo que me dijo William Rey, sí, básicamente era que no existía nada. Todas las preguntas que le pregunté, si había descuentos fiscales o si había préstamos blandos en las instituciones bancarias o si existía una legislación al respecto, no, todo era que no existía nada. Yo creo que también en este proceso fui entendiendo que la Comisión de Patrimonio no es el organismo indicado para generar una ley de patrimonio, porque en realidad la Comisión de Patrimonio lo que hace es cuidar el patrimonio del Estado. Me parece que está bien, pero no sé si realmente ellos pueden o si tienen injerencia para generar una ley de patrimonio. Ahora sé que la están haciendo, pero me parece que el pedido popular, que además en Uruguay por suerte tenemos democracia directa, se hace un referéndum, se puede pedir cualquier ley, un plebiscito, para mí tiene que salir de la ciudadanía, lo que decías vos, cada ciudad, la gente tiene la ciudad que se merece. Bueno, ¿en qué ciudad queremos vivir? ¿Realmente queremos vivir en una ciudad donde el patrimonio está totalmente regido por las leyes del mercado inmobiliario? ¿No necesitamos alguna ley de protección mínima? Es un poco, ¿no? Pueden tirar un edificio como el de San Rafael, que le llevó meses tirarlo porque no se caía, y no hacer nada, y que todos nos quedemos callados. Yo en el San Rafael no sé, pero cuando fue lo de Asimacos, el mismo día, un sábado. Sí, eso despertó. Estaban los vecinos llorando. ¿Te das cuenta? Mirá que yo estaba cerca, estaba en Malvin, me avisaron, fui hasta ahí, Claro. yo no tenía celular en ese momento. Pero me avisaron y me fui hasta ahí y estaban llorando los vecinos. Claro. Por eso, ¿en qué barrio, si querés contarnos, dónde está la casa? En el centro, sí, lo dije al comienzo, en el centro. ¿Y qué pasa los vecinos? Los vecinos están vendiendo. Yo estoy en la calle Canelones. Los vecinos están vendiendo y a mi casa van, no sé, 2 veces por semana inmobiliarias a golpearme la puerta para comprar la casa. Es zona de patrimonio. Uno me dijo, pedí lo que quieras. Le dije, ofreceme lo que quieras, esta casa no se vende. Y no hay ninguna, en la intendencia, en la parte de no hay ningún tipo de protección, no sabés si es No, absolutamente nada, no, sí, ya averigüé, no hay nada. Lo único que hay son préstamos, que ya lo pedí, pero que bueno, que los voy a Pero estás en pagar. la zona de la ley de promoción. Estoy en la zona de ley de promoción, tiraron un edificio al lado, tiraron una casa alucinante, divina, al lado, entonces hicieron un edificio de 12 pisos, entonces aumentaron la altura, pero aparte es increíble porque viste que aprovechan cada milímetro cuadrado y entonces por ejemplo los árboles que son impresionantes, enormes, entran a los balcones porque no tienen retiro. Entonces te podés entrar a los apartamentos por los árboles, ¿viste? Además de todos los problemas de saneamiento, recogida de basura, porque no es lo mismo un barrio de casas que edificios con cientos de apartamentos. Realmente no hay un plan urbano y no hay una cultura. Yo durante muchos años, bueno, eso que les contaba al principio, viví en Madrid mucho tiempo, donde sí hay una reglamentación clara, como en casi todos los países europeos, con respecto al patrimonio arquitectónico. Entonces, Madrid no es una ciudad que tenga unos monumentos muy impresionantes ni nada. La mayoría son casitas de tejas de una época, pero muy hay un respeto. sobrias. Claro, y bueno, en una época trabajé durante muy poquito tiempo con una galerista que era una señora así muy poderosa, tenía como muchos contactos a nivel político y no sé qué.
Y quería que la gente que pasaba por la calle Barquillo, que era donde tenía la galería, viese para adentro de la galería e hizo una vidriera en una de las casas. Hay miles en Madrid, esas de tejita roja, nada del otro mundo. La multa que le cayó del ayuntamiento por hacer la vidriera esa sin permiso, tuvo que cerrar la galería, aparte de todo el escrache público en todos los diarios, en todo. Te quiero decir, hay una conciencia de que no podés hacer lo que quieras con el patrimonio porque no es solo tuyo, es un tejido urbano que es de todo el mundo. ¿Sabes lo que No veo podés yo poner acá? un aire acondicionado, que se le puede caer en la cabeza a alguien, no podés pintar de cualquier color porque tenés que respetar una identidad del barrio. Bueno, me gustaría que pudiésemos acercarnos Yo creo a que eso. entre los vecinos, por lo menos yo, claro, yo viví en la UA, o sea, frente a la iglesia de San Pancracio, siempre viví como en barrios. Entonces hay un poquito de eso de que los vecinos te miran mal. O sea, me acuerdo cuando al lado de la casa de Luis Barbosa estaba la ferretería que viene granito y pone las diagonales rojas y amarillas, la típica. Y la comisión actuó, cambió, los vecinos no queríamos. O sea, que había todo una. Claro. Porque era acá en Luis Barbosa y Suárez. Es decir, había todo como una movida de más allá de las leyes también, porque ahí ya te Claro, sí, Pero hay una tiene que movida hacerlo de todos cariño. lados. O sea, según en el barrio que vos vas acá en Montevideo, barren las veredas o no las barren. O sea, no hay, es distinta la cosa, pero no hay un cuidado que se contagie. Eso es lo que voy a decir, porque vos estás en el centro y ya son todo como para en el centro va y viene la cosa. Entonces, pero si no hay como que tiene que haber una cosa más que además de la ley vaya en conjunto, lo que haces vos por Instagram y un boca a boca, o sea, como que te envuelva. Sí, lo que pasa es que también de todo. las leyes del Estado son los que marcan el precedente, ¿no? Sin Echa la leyes. ley, echa la trampa. Bueno, pero Ese sin es el leyes, tema. yo no sé, Mirá podría. el edificio que están construyendo acá en Millán, porque como solo Bueno, pedacito pero de la porque no casa hay de- leyes. Si hubiese una ley, no sé en ese caso específico, pero digo, si hubiese una ley, después, si lo hacen, están quebrantando una ley. Claro. Pero lo primero que tiene que haber es una ley. Ya está. No hay mucha vuelta. Está bueno el incentivo, más allá de que sea el dinero que le están dando importancia a lo que vas a hacer y ya la abuela cuando diga por suerte vas a tener, mijito, un incentivo, o sea que haya ese tipo de cosas de que es importante hacerlo comprender, que se salva algo y que es como importante no es llamativo, es algo, ¿cómo te puedo decir? Que tiene la historia de tu barrio, que sos alguien, eso es simplemente, o sea, que no es. Bueno, pasa. este edificio nada más, ¿no? Nos habla, este edificio. Bueno, esto es. Este edificio, bueno, sí, pero por eso nos habla de un momento histórico, es parte del patrimonio del Estado, no sé, de alguna forma es parte de nuestra identidad también. Yo creo que en la Intendencia hay unos mecanismos ahora, que si hay un grupo de vecinos que interpretan que hay un edificio referente en el barrio, Sí. una cuadra, generan Sí, para la hacer relación. El primer paso es esa. ¿cómo se llama? Interés departamental. Pero ¿sabes lo que pasa? Mi casa es como cientos de casas en mi ciudad. Claro. No tiene nada de particular. Es lo que yo te digo, lo que es particular es el entramado de todas esas casas. No es una, no es dos, son todas. Claro, hay que proteger tipológicamente esa. Como la ciudad vieja. Esa protección tipológica en otras ciudades existe. Claro. En Nueva York, los precios de la tierra seguramente son mayores que acá. Hay personas protegidas absolutamente, donde tenés cierto tipo de edificios que cada ventana, si la cambiás, la tenés que cambiar por un igual. Tú puedes cambiar solamente las cañerías de eléctrica y de sanitaria siempre y cuando no rompas. Claro. Es decir, hay sectores de la ciudad, no es todo el tejido, pero ciertos sectores se protegen estrictamente. Y son lo que llaman row houses, Claro. las casas en fila. Es lo mismo que llamamos nosotros, pero con un claraboya. Sí, la casa estándar. La casa está. Nosotros, además, bueno, yo me dedico al audiovisual y me impresiona mucho cuando venden Uruguay como locación a nivel internacional.
internacional, para rodajes de series extranjeras, por la arquitectura, porque hay esquinas que parecen Manhattan, esquinas que parecen París. O sea, el patrimonio arquitectónico da dividendos al país, ya está dando, no solamente en el turismo, por ejemplo, también en la industria audiovisual. Entonces, realmente es como, no tiene sentido, es como de bobo no estar, que no exista una ley que proteja eso. Y que si, como puse en la propuesta esta de Change.org, si se hacen emprendimientos en viviendas patrimoniales, que las respeten, que respeten su espacialidad, que respeten su fachada, por supuesto, pero no solamente la fachada, como hicieron en la confitería Cantegril en 21 de septiembre, con un resultado desastroso, sino que respeten la fisonomía, el espíritu espacial de esa casa, ¿no? Es posible, no es nada nuevo, se hacen por lo menos en casi todo el mundo occidental. Entonces, y además el Montevideo está lleno de padrones vacíos, lleno de edificios que no tienen ningún valor arquitectónico, que tiren esos y ya está. Facilísimo. ¿No? Es más fácil eso que lo que pasa ahora. Ese es el tema. ¿Quién dice que eso tiene valor? Ahí es donde está. Porque el edificio que nosotros estamos observando, en realidad, lo que pasa es que hay diferentes teorías del patrimonio. Ese es el tema. Ese es el tema. No, hay cosas que creo que todos... ¿Vale o no vale? No, pero no, que por eso te digo, creo que no es un tema de comisiones, sino de normativas. De normativas. Hay unas baldosas en la casa de mi abuela que eran de la cocina original de la casa, son unas baldosas muy lindas, nada. Y el techo tiene baldosa también. El techo también. No, estaban originalmente en la casa, cuando mi familia se mudó en los años 50, los obreros, las personas que estaban trabajando en la casa, las iban a sacar, a romperlas. Mi abuela les pidió si podían sacarla una por una para volver a colocar y dijeron, no. Entonces mi abuela reformaron todo el cuento, sacaron baldosa por baldosa. Y después con el tiempo nos enteramos que son baldosas de la fábrica de Francisco Aguilar en Maldonado, que fueron los primeros en hacer azulejos en Montevideo, son como de 1800, no sé cuánto. Tiene toda la cocina de esas baldosas, ¿no? Y mi abuela no era arquitecta, era médica. Pero simplemente el sentido común te dice, ¿por qué vas a tirar eso? Ya está. Por eso te digo, yo no confío mucho en las comisiones, en los arquitectos. En la academia. Yo no confío tanto, pero hay un sentido común. ¿Confía en la academia? Yo creo que uno tiene que fijarse con todo, pero que evidentemente la cultura general de la sociedad es la más importante. Claro. Pero acá, más allá de la especulación, yo tengo que atravesar muchas veces, para mí, lo que es una preocupación, que son los barrios centrales. Es decir, y ahí el destrozo es el destrozo que hace cada propietario. Claro. Porque, ¿qué hacen? Le ponen una puertita de barraca, le ponen una ventanita así chiquita y le queda un frontón, le sacan las molduras, las pintan de rojo con las molduras en blanco. Claro, es decir, hay un destrozo cultural, un mal manejo. No, totalmente. Creo que hay. Buenos Aires está más mitigado, sí. ¿no? Buenos Aires tiene un mejor gusto. Acá es vergonzoso. No, creo que volvemos a lo mismo. Eso es falta de normativa. No podés hacerlo. Falta de cultura, pero si hay una normativa, vos podés tener un referente. Hay un precedente que te dice, bueno, por algo, esto que te contaba la galerista, una señora súper culta, súper poderosa, no sé qué, hizo lo que se le antojó. No, pero hay una ley. No importa si sos culto o no culto, si sabes cuál es el valor o no sabes. No, lo que importa es que no se puede hacer. Chao. Es el rigor. La normativa, algo que te permita que yo sé que si me tomo un taxi no puedo ir matando gente por la calle, yo qué sé. Hay una normativa para todo. Pero también hay normativas que van en contra del patrimonio.
con las molduras cayéndose y vas a peligrorar el pasaje peatonal. Claro. Si no las sacaste, multo. Sí, o sea, sí, ahí sí, la sí. intendencia No, y la ley de vivienda. incentiva a que saquen las molduras Claro. para que no te multen, porque se No, saca- es vergonzoso, estoy totalmente de acuerdo contigo, no tiene sentido. ¿sí? No tiene sentido. Y además, ¿qué ciudad le venden al turismo? Dicen, no, los cruceros. A los turistas les gusta ver, no sé, una ciudad, Punta del Este parece Miami, Miami ya existe. Dejá Punta del Este como era Punta del Este, dejá Montevideo como Montevideo. Entonces, no, sí, creo que lo que falta es eso, una planificación urbana y normativas claras en favor del patrimonio, no en contra. Por eso, que todas vayan Pero bueno, pasen a la gente que les parece que les pueda interesar el contacto de change.org y bueno, cuando lleguemos a las 5.000 voy a presentar esto. Que le llegue a la intendencia a ver si a ver qué